Reunirnos en este marco para festejar los 189 años de nuestra ciudad es un gran paso adelante, por varios motivos. Esta nueva edición de la FISA representa la voluntad de los bahienses de unirse para seguir creciendo. Seguimos enfrentando desafíos. Quizá el principal sea sostener un crecimiento y desarrollo armónico, persistente, con justicia, equidad e inclusión. Ayer un poco lo mencionábamos con Héctor Gay. Durante años se trabajó en las cosas que nos diferencian, ¿no? Se ponían cuestiones como en contraposición, lo urbano con lo portuario, lo agrícola con lo industrial. Y en este momento creo que uno lo que tiene que empezar a ver es desde cada uno cómo va aportando su granito de arena para que la comunidad y la sociedad donde todos vivimos vaya mejorando. Bahía Blanca tiene con qué hacerlo y esto es importante. Una situación geográfica estratégica, una región con enormes riquezas y un recurso humano calificado, basado en ser un centro educativo de relevancia. El nivel de esta FISA es una muestra categórica de la importancia de la comunidad empresaria bahiense y regional. Fríamente pensado. Yo me fui a Buenos Aires hace un mes y medio más o menos, me fui a la casa de Lito Vitale, estuvimos con Juan Carlos Baglietto, nos juntamos, estuvimos un día y medio casi pergeñando esto. Me decían propongan gente de Bahía Blanca, yo decía Nora Roca, obviamente. Podríamos haber propuesto algunos más, yo no lo voy a defender a Zamballón y él se defiende solo. Es un personaje de las letras. Ajá. Nadie dice que Joan Manuel Serrat está loco porque se enamoró de un maniquí después de escuchar el tema de Cartón Piedra, por ejemplo. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Eso lo dicen únicamente porque saben que a mí me gustan mucho los tacos de barbacoa. Disfrutando desde ayer de esta excelente exposición de la FISA, ayer en el aniversario de la ciudad de Bahía Blanca, y bueno, realmente con este lema que nos convoca, ¿no? De la ciudad-puerto, como una cuestión que trata de reconciliar, si se quiere, a la ciudad, a lo urbano, con el ámbito portuario. Bien, allí algunas de las voces que se escucharon en la inauguración y durante los primeros días de la FISA, esta feria que se realiza hace muchos años en la ciudad y que este año han planteado la particularidad de que confluyen allí no solo la Corporación del Comercio, la Industria y Servicios, sino la Unión Industrial, obviamente con el aval estatal de la gestión de Héctor Gay. Y bajo la consigna, el eslogan o el lema de Ciudad-Puerto, ¿no? Que nos remite también a Puerto y Puerta, como vos recién lo mencionabas y como lo ha investigado también la doctora en Economía Valentina Viego, que está aquí en el estudio para conversar al respecto unos minutos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Bienvenida. Bueno, vos decís, hay mucho de eslogan y poco de realidad, ¿no? En esto de Puerta y Puerta, o que responde a determinadas circunstancias, intereses de las élites locales. Sí. Digo que es un eslogan, para mí es como una propaganda, porque en general los puertos siempre son una discontinuidad en un territorio, ¿no? Porque hay, sobre todo los puertos de mercaderías, ¿no? Donde se despachan o ingresan mercaderías, los puertos son una discontinuidad territorial y necesariamente implican una separación respecto de la ciudad. Y esto no solamente ocurre en Bahía Blanca, cualquier puerto que uno visite, Mar del Plata, el de Buenos Aires, implican de por sí una separación territorial, física, que es claramente distinta a la morfología urbana. O sea que, en principio, pretender que la ciudad esté integrada al puerto ya es como muy forzado, por la naturaleza propia que tienen los puertos. Más allá de eso, en Bahía Blanca además tiene una peculiaridad, que es que el puerto está dedicado, yo le llamo dedicado a exclusivamente exportar, en este caso, mercaderías y muy acotadas a una gama muy pequeña de productos, ¿sí? El 70% de las mercaderías que se mueven en el puerto son granos. Es un puerto que, mayormente es granelero.
para ubicarnos de cuánto estamos hablando, más o menos están moviéndose entre mercaderías que entran y mercaderías que salen de 13 a, ponele 15 millones, con variaciones en el año, pero más o menos estas son las cifras, las últimas cifras, de 13 a 14 millones de toneladas anuales, ¿sí? Dentro de las cuales el 70% son granos. Entonces, estamos hablando de un puerto que no es un puerto diversificado aún en los términos capitalistas, ¿no? Que por el cual, no sé, pueden salir frutas, como en su momento ocurría, las frutas del Alto Valle, carne, ganado, pescado, harinas, ni siquiera elaboraciones de los propios productos primarios, ¿no? que se producen o que se cultivan en la zona. Entonces, Perdón, ¿perdió posicionamientos el puerto de Bahía Blanca con relación a mercados que antes tenía? Por ejemplo, vos mencionaste las frutas del Alto Valle. Sí. ¿Por dónde se exportan ahora las Y frutas? ahora salen por el sur. ¿Por qué? Por San Antonio, y lo poco que sale, ¿no? Porque el sector de fruta está en crisis. Pero ¿Y por qué no por Bahía Blanca? bueno, ahora, digamos, en su momento estaba la cuestión de los reembolsos. Cuando eso, digamos, cuando se recuperó ese posicionamiento el año pasado, ahora no pueden salir porque básicamente el puerto está ocupado y ha sido concesionado su uso a empresas grandes que no se dedican al negocio de frutas, ¿sí? Entonces, ahora ya está Dreyfus, está Topfer, está Cargill, está Profértil, que han monopolizado el uso del puerto y que naturalmente restringen la posibilidad de mover otro tipo de mercaderías que le darían como mayor diversificación. No estoy diciendo que con eso, que con eso se logre una integración con la ciudad. Claro. O sea, eso corre por otro carril, ¿no? Pero es un puerto que está muy enfocado a exportar granos, y todo lo demás, el resto del 30% restante, incluso proviene del polo petroquímico. Estoy hablando de urea, que no es granos, no tiene que ver con el sector primario, fuel oil, combustibles y nada más. O sea, el resto de la mercadería que se mueve ahí es mínima y encima errática. Un año, yo miraba el movimiento de pescado, un año son 10.000 toneladas, otro año 0. ¿Y lo que produce PBB? Sí, bueno, salen por ahí. Salen por ahí. Salen también. por ahí. Pero sí. siempre es ese 30% Sí. sobre el horario. Sí. Mirando un poco el proceso histórico del modelo industrial, ¿qué hitos podés marcar, digamos, en ciclos o cambios, o cómo ha ido variando el perfil de la ciudad puerto? Bueno, respecto del perfil de la ciudad, en los años, Bahía Blanca se lo pintaba también como una ciudad industrial. También eso tuvo un poco de propaganda, ahí hubo también un poco de exageración, porque bueno, había una serie de establecimientos que se dedicaban a la actividad industrial, pero cuando uno empezaba a hurgar, te estoy hablando de la década del 60, 70, empezaba a hurgar ahí qué había, y eran esencialmente empresas de reparación de maquinarias. Había alguna empresa de construcción de silos, como Prima, por ejemplo, Metalúrgica Prima. O sea, eran un sector industrial muy basado en metalmecánica, y también de alimentos. Pero si uno empezaba a buscar qué había ahí adentro, qué ramas, qué se producía en concreto en alimentos, la mayor parte eran panaderías. Y son panaderías. Las panaderías son actividad industrial para la clasificación. Y la metalmecánica era reparación de tractores, reparación de maquinarias. Claro, hoy en día gran parte de ese sector desapareció esencialmente por la importación. Hoy el sector agropecuario importa la maquinaria, prácticamente la reparación de eso no existe. Se ha limitado a una cosa muy, muy acotada. Y por lo tanto, Bahía Blanca ya no tiene el perfil industrial asentado en pequeñas y medianas empresas como por allí lo tuvo, poniéndole un poco de cariño, siendo un poco optimista, como por allí lo tuvo en los 60 y 70. Hoy lo industrial que hay en Bahía Blanca son las empresas del polo, claro, alguna alguna empresa de alimentación, de fabricación, de elaboración de fideos y nada más. Ahora, cuando te dicen a vos ciudad puerto, a mí me suena verso. ¿A vos a qué te suena académicamente hablando? No, claro, es un poco exagerado. Es un poco exagerado porque como les decía, el puerto hoy está como copado por grandes empresas y la población no tiene acceso al puerto.
Hay ahora, No. bueno, el paseo marítimo. Es más, y si demás. vos entras a preguntarle Sí. a una persona, ¿cuánto hace que no vas al puerto? Ayer se lo pregunté a mi tía. Claro. 30 años, Claro. me dice. Totalmente, sí. Está vedado el uso por parte de la población de esas instalaciones. Está vedado porque está copado por actividades privadas que tienen, digamos, su propia mecánica y la población no puede, digamos... No, pues Mar del Plata es diferente. Vos decís, vamos a comer al puerto. Claro. ¿Sí? O vamos a pasear al puerto. Es como un ambiente, es más amplio, no tenés prefectura, que tenés una vía, digamos, de recorrido completamente abierta al mar y al público. Acá no. Ahora, y más allá de si voy o no a ver el mar, digo, ¿cuánto como ciudadano de esta ciudad me beneficia el desarrollo de ese modelo portuario industrial? Bueno, a ver, poniendo numeritos a esto, en el puerto, en las actividades portuarias de básicamente los traders que comercian granos y algunas agencias marítimas y demás, hay ocupados unos 800 personas, más o menos. Bien. Si le sumamos a eso el nivel de empleo de las plantas petroquímicas, PBB, Solva, y TGS, Mega, Profértil, eso se va a... Esos 800 salta a 2.000. O sea, estamos hablando en total de 2.000 personas. Eso es el 2% de la cantidad de trabajadores de Bahía Blanca. En Bahía Blanca trabajan 100.000 personas en relación de dependencia. O sea que ese es el 2%. Pero por eso puerto más polo. Puerto más polo. Estoy sumando las dos cosas para, digamos, inflar un poco la magnitud. Porque siempre nos dijeron el polo 3.000. Bueno, de hecho, no, 3.000 no. las publicaciones de esta semana en el marco de la FISA y demás, por ejemplo, tenían declaraciones de Fabián Gurrado, el titular de la Unión Industrial, que dice que se trata de un sector que permite generar casi el 50% del presupuesto municipal, y también veía declaraciones de Miguel Lauría de la Asociación de Industrias Químicas, que planteaba que el 42% del presupuesto de la municipalidad es la tasa de seguridad e higiene. Bueno, sus principales contribuyentes tienen que ver con empresas que conforman esta asociación. ¿Eso es así, digamos, como...? Sí, está un poco inflado. Primero, no hay datos recientes, o sea, si ellos han accedido a esos datos, no son datos públicos, de modo que se puedan contrastar o chequear. Pero en términos de empleo, como les decía, es muy poco. Y aún, generalmente cuando se anuncian obras, no sé si recuerdan el anuncio de la obra y la inauguración del año pasado de la obra de Dreyfus, dijeron, esto es una ampliación del muelle para que tenga más capacidad de carga, o sea que los camiones puedan cargar más rápido la mercadería, y va a emplear a 40 personas y un empleo indirecto de 250 personas. Y yo digo, ¿cómo llegaron a esa cuenta? O sea... y entonces uno empieza a imaginar, bueno, no, porque vienen camiones, va a haber más camiones que vengan, pero o sea, hay que multiplicar, llegás, claro. Para llegar a 250 desde 40, tenés que multiplicar por 6. Eso forma parte también del enorme mercadeo que hay de la mano de la empresa históricamente Rex Publicidad, que históricamente nos ha vendido, o les ha vendido, porque yo nunca me lo creí, esos versos, digamos, con esos números que no se saben dónde salen. Lo que dice la Unión Industrial, por ejemplo, del presupuesto, cuando dice el polo petroquímico representa el 50%, la doctora lo planteó en términos de empleo, ¿sí? Yo puedo decir solamente que hay, como mucho, 2.000 empleos. Pero, ¿qué quiere decir el polo petroquímico representa? ¿Qué es lo que le deja a quién? Claro. ¿Es lo que deja en impuestos? ¿Es lo que gasta en contratación de servicios directos e indirectos? Y tampoco nadie le fue a preguntar al presidente de la Unión Industrial, número usted de dónde lo sacó, dónde cómo sale? lo construye. Y algo que recién comentábamos con Gabriel, vamos a hacer fast-checking en Ángeles y Demonios los sábados. Así como te digo que no es del 11% el presupuesto en acción social, estos números que han tirado con relación a la industria y al comercio de Bahía Blanca, los vamos a poner un poquito bajo la lupa, con la ayuda de la doctora, claro. Una cosa que digamos que hay que marcar también es que este famoso empleo indirecto, en el caso de las empresas del polo, se generó con la privatización. Todos los que hoy acuden al polo a hacer alguna tarea de mantenimiento cuando hay parada de planta y demás, eran anteriormente, antes de la privatización, empleados del polo, Claro. que después fueron despedidos con indemnización y demás, y que ahora, digamos, siguen trabajando. Yo tenía esta discusión con uno de los alumnos de la UTN porque este alumno me decía, pero
Dice, no es que hay menos gente trabajando, la privatización y la tercerización de tareas no hacen que se reduzca la cantidad de gente. Somos los mismos, porque yo estoy laburando con compañeros que antes eran empleados del polo, ahora vienen por una contratista. Digo, sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Que la contratista aplica otro convenio salarial. Claro. Esa es la conveniencia de tercerizar. ¿A vos te parece que ves la misma cantidad de gente que lo único que hubo fue un cambio de manos? Antes eran empleados de las propias empresas del polo, ahora son empleados de una tercerizada. Y son monotributistas. Parece que todo es lo mismo, Claro. qué impacto sobre el empleo, pero no, ahora son empleados de una tercerizada que no aplica el convenio del polo petroquímico, muchos son monotributistas y están son flexibles, o sea, las contratistas cuando no hay trabajo en el polo no le pagan horas extras a Claro. su planta de personal. Entonces esa es la lógica de que por allí se tercericen tareas. Es más precario eso que decía de empleo, un tipo de empleo más precario. Totalmente más precario. Tienen, digamos, menos derechos y menos reconocimiento que los empleados del polo. Y las perspectivas, además, cuando hablan, por ejemplo, cuando anunciaron la extensión de Dreyfus el año pasado, cuando se puso en marcha, en el año 2008, que es cuando se firma el contrato de concesión, cuando el consorcio digamos, acuerda con Dreyfus su operación en el puerto, había anunciado una inversión de 100 y pico de millones, no sé si eran 140 o 120 millones de dólares. A los 2 años pasaron a ser 47 millones. Y finalmente el año pasado eran 32 millones. Y me gustaría saber de los 32, ¿cuántos fueron efectivamente? Y digo que las perspectivas no son buenas porque todo, digamos, el consorcio actúa con criterios empresariales de gestión. O sea, es un ente público, no estatal, pero con criterios empresariales, en el sentido de que el criterio que predomina en toda la gestión es el de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Por ejemplo, que se puedan cargar la misma cantidad de toneladas en menos tiempo. La extensión de Dreyfus tiene que ver con esto, o sea, aumentar la capacidad de carga. Ahora, si esa carga yo la subo más rápido, hago la estiva más rápido en el buque, el camionero está menos días. Claro, yo me pregunto a qué precio también, a qué costo, con qué costos. Pues si vamos a hacer las cosas rápido o las cosas para que pasen cosas como lo de Manfredini, por ejemplo, también. Totalmente. Que falta de controles en los que el puerto dice que está ausente, no tiene nada que ver, se lavaron las manos, pero... Totalmente. A nivel, mira, un detalle, a nivel en el sector de transporte de carga, ya se anunciaron la introducción de un nuevo vehículo que llaman los bitrenes. Los bitrenes son camiones que tienen dos acoplados que uno los mira y parece un tren. Miden de 22 a 30 metros de largo. Y no están ahora en funcionamiento, la única provincia que los tiene en funcionamiento es San Luis, no están en el resto del país funcionando porque hay que modificar la ley vial, la ley de vialidad. Eso te iba a preguntar, ¿por dónde circulan? Claro, bueno, y ellos lo presentan como una innovación tremenda porque los bitrenes están controlados por GPS y demás. Ahora, en concreto, ¿eso qué significa? Que la misma persona que antes manejaba el camión de 28 toneladas de tara, ahora va a manejar un camión, o sea, con la misma dotación de personal, va a manejar un camión que puede trasladar el doble. Porque pueden trasladar 54 toneladas. Con el impacto que eso debe tener en la vía de transporte. Con el impacto en el asfalto. Entonces, cuando hablamos de integración, ciudad, puerto y demás, integremos también esto. Integremos el costo del asfalto, integremos los accidentes, porque estos camiones que son tan largos probablemente tengan mayor tasa de accidentalidad, por más que tengan frenos ABS y demás. O sea, la tasa de accidentalidad... Digo, un auto que va atrás y lo quiere pasar puede llegar a cometer una imprudencia muy grande para pasarlo, y eso no está discutido. En los países donde hay una gran producción, ¿sí? Como por ejemplo, pongamos el caso de Estados Unidos o Canadá, digamos, que algunos países que ¿cómo transportan? No, con bitrenes. Con bitrenes. Sí, los bitrenes están en Europa plenamente instalados, pero tienen otra... ¿Es mayor el transporte por la vía terrestre que la ferroviaria? O... Sí, es mayor, pero no tan grande como en Argentina. En Argentina es el más del 80% se transporta por camión y la accidentalidad de los camiones es elevadísima. Y cuando uno mira, ¿qué pasa? ¿Por qué chocan los camiones? Generalmente son fallas humanas. Algo pasó. Ahora, si escarba un poco más, era agotamiento.
las jornadas laborales de los camioneros son Claro. muy extensas. Entonces, el agotamiento lleva claramente a una falla humana y por lo tanto a un accidente. Ahora, Valentina, bueno, Vaca Muerta, la ampliación de DAUC, anunciada ya varias veces como una de las grandes inversiones nacionales y obviamente local, todo sobre la misma idea de Bahía Blanca, nodo energético y demás. Ahora, vos esto ya lo cuestionás en alguno de tus trabajos desde hace tiempo, de que por ahí ya no sé si es tan así la importancia en la perspectiva patagónica, por ejemplo, de Bahía Blanca. ¿Eso se sostiene? ¿Qué perspectivas hay ahí? Sí, no, Bahía Blanca en su momento, era otra cosa que me estoy acordando ahora, en su momento funcionaba como el lugar de entrada hacia la Patagonia, en el sentido de que muchas distribuidoras de Bahía Blanca abastecían, digamos, compraban en Buenos Aires los que necesitaran y abastecían al sur argentino desde acá. O sea que era históricamente un centro de distribución, un centro comercial. Hoy eso se perdió un poco, en parte porque en la propia Patagonia fueron surgiendo, digamos, el propio crecimiento urbano y de población de la Patagonia fue justificando que nazcan allí distribuidoras y empresas, y en parte por el desarrollo y la implementación de unidades de transporte con mayor capacidad que no necesitan parar en Bahía Blanca y por lo tanto eso se ha perdido. Se pasa por Bahía Blanca por una cuestión, digamos, física de tener que atravesar la ruta, pero no necesariamente eso se vuelca en, no sé, en un gasto en alojamiento, en comidas. Los camioneros, por ejemplo, duermen en el camión. Claro. Así que ese rol digamos, de la puerta de entrada a la Patagonia era primero matizado, ¿no? No era un rol industrial que abastecía de productos, sino que era meramente distribuidor. Claro. Eso históricamente. Y hoy se ha perdido también eso. Entonces estamos en una ciudad sin perfil. ¿Qué perfil tiene? No. Recién escuchando Y por lo menos los grandes conceptos quedaron ya si no es enteramente industrial, no es enteramente comercial, no es distribuidor, ¿qué perfil tiene Bahía Blanca? Comercial. Sí, bueno, respecto a ese punto, una última pregunta de mi parte, porque vos planteabas que aún con los mejores momentos industriales, el comercial seguía siendo predominante y como tal, digamos, la élite comercial influía en la estructura social. ¿Hoy eso se sostiene? ¿Hay alguna modificación? A pensar, no sé, en las alianzas que se anuncian por ahí como entidades corporativas o en algunos movimientos económicos. ¿Sigue siendo así? ¿Es esa misma élite? Más allá de los nombres propios, obviamente. Sí, digamos, la estructura es básicamente similar, incluso más concentrada, porque en el caso del polo hay, digamos, mayor concentración de empresas que hace 30 años atrás, mayor concentración empresarial, digamos. Y a nivel comercial lo mismo, o sea, de hecho, uno cuando mira por qué Bahía Blanca suele liderar las estadísticas de desempleo a nivel nacional, bueno, tienen que ver con esto, con una estructura muy debilitada, una estructura productiva y económica muy debilitada, y que obviamente cuando hay una retracción en el nivel de actividad, el comercio es el primer resentido, y eso explica que Bahía Blanca, digamos, esté en el podio del desempleo, en el podio del subempleo, de los problemas laborales. Yo no sé, yo pongo un poco de reparo sobre la capacidad que tienen las grandes empresas de creación de empleo. Digo, lo cuestiono un poco no solamente por este 2% que decíamos antes en términos de empleo, sino aún también en términos de qué gravitación tiene eso, o sea, qué peso tiene sobre su propio balance. Las empresas pagan en salarios el 5% de sus ventas. Entre el 5 y el 10, más de eso no, o sea, del 5 al 10% de las ventas de la facturación de las empresas del polo y del puerto corresponde al pago de salarios. Okay. Y las ganancias son mucho más que lo que pagan, o sea, pagan más, tienen más ganancias que la cuenta de salarios. Claro. Entonces, haciendo, digamos, un análisis en relación a eso, la cantidad cuantitativa total, 2.000 empleados, parece mucho, pero en relación a lo que realmente sacan es nada. O sea, es más extracción que ingreso.
Más allá del componente Sin medioambiental, contar los costos. pasivos, sino- exacto. los pasivos que nos dejan en muchos aspectos. Totalmente. Se nos va el programa, Se nos va. quedaría un Bueno. capítulo más de un modelo alternativo, en todo caso, que podemos retomar en algún programa siguiente, pero tenemos otros invitados y también algunas invitaciones para hacerle a la audiencia en lo que nos queda de este primer Ángeles y Demonios, así que muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Valentina Villego ha pasado aquí por el programa, son las 11:50. Hasta el mediodía. Ángeles y Demonios con Sandra Crucianelli.